Le bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno tenernos aquí, encontrarnos de nuevo aquí en esta noche. Vamos a orar. Padre amado, Señor de toda honra y de toda gloria, por sobre todas las cosas queremos pedirte, Padre, que tú seas glorificado en este culto que hemos preparado para ti en esta noche, mediante la exaltación de tu nombre, a través de los cánticos, las alabanzas, Padre, a través de las oraciones y a través de este momento en el cual ahora exponemos tu palabra. Por tanto, te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu sea que nos ministre y que todos los corazones aquí presentes sean receptivos a el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón. Padre, te pedimos que todos en esta noche podamos salir edificados y podamos salir fortalecidos por tu gracia. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de San Marcos, el capítulo 4. Y del capítulo 4 vamos a leer los versículos del 35 al 41. San Marcos, capítulo 4. Los versículos del 35 al 41. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor bendiga su santa palabra. Para entrar en el contexto del mensaje de esta noche, nuestro Señor Jesucristo ha estado ejerciendo su ministerio de una manera muy intensa. Desde el capítulo 1, específicamente en el versículo 14, nosotros vemos que Jesucristo está llamando a sus primeros discípulos. Él está echando fuera demonios. Él está sanando enfermos. Él está enseñando a las multitudes acerca de las verdades del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo está trabajando en la obra que su Padre le ha encomendado todos los días. No tiene descanso. Él está trabajando de una manera ininterrumpida. Eran días muy intensos. Eran días sumamente extenuantes para él. Pero el pasaje de esta noche empieza resaltando algo. Dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche. Y nos preguntamos, ¿qué día se refiere aquí el apóstol Marcos? Porque evidentemente se está refiriendo a un día específico. Si vamos al capítulo 4, en su versículo 1, es decir, este mismo capítulo, nos dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábola muchas cosas. Y vemos en la continuación que le enseña la parábola del sembrador. Luego llama a sus discípulos en un lugar aparte para explicarle acerca de esa parábola. Y le explica que esa semilla que está regando el sembrador no es más que el Evangelio llevado a los corazones de los hombres. Luego, si seguimos, vemos que le enseña la parábola de la luz y el almud. El almud, ese recipiente parecido a una jarra que se utilizaba con muchas frecuencias en ese entonces, y le indicaba que la luz que nosotros tenemos por medio de Jesucristo, nosotros no podemos ocultarla, porque entonces dejaríamos de iluminar a aquellos que se encuentran en la oscuridad. Luego sigue
Y les habla de la parábola del crecimiento de la semilla, la cual crece sin que el sembrador sepa cómo es que lo hace. Pero con esto está dejándole a entender que el sembrador es quien siembra la semilla, pero es el Padre quien la hace crecer. Luego les relata la parábola de la semilla de la mostaza. Esa semilla, que siendo tan pequeña, que siendo tan insignificante, llega a ser un árbol por encima de todos los demás, y esa semilla la compara con el Evangelio. Y de esta manera le está enseñando que nosotros no podemos menospreciar llevar el Evangelio, por insignificante que sea un lugar, por insignificante que sea una persona, porque puede ser que ese lugar o esa persona sea usada grandemente y posteriormente para la obra del Señor. Por tanto, aquel día en que se menciona en el pasaje de esta noche se está refiriendo a un día muy largo, muy extenuante, sumamente activo, pero con muchas enseñanzas y de mucho provecho. Por los capítulos anteriores que vemos de este libro, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo está a la orilla del mar de Galilea. Una característica de este mar es que es muy conocido precisamente por sus tormentas. Tormentas que son muy repentinas, tormentas que son sumamente violentas, tormentas que azotan a este mar y desencadenan un furioso y peligroso oleaje. Este es un lago de agua dulce. A este lago de agua dulce también se le llama mar, y es el lago Sirenet, y se encuentra a más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Por tanto, ese lago es el lago de agua dulce con el nivel más bajo que existe en el mundo. Es un mar sumamente rico en algas y en consecuencia es un mar con un alto contenido de peces y por lo tanto es un mar muy atractivo para los pescadores. Este lago tiene un tamaño de aproximadamente 21 kilómetros de largo por aproximadamente 13 de ancho. Está rodeado de altas montañas, montañas de 450 metros o más por un lado y de 900 metros o más por el otro lado. Por lo tanto, esto hace que cuando entran los vientos a ese lugar son muy difíciles de salir y hace que esos vientos se conviertan en algo muy severo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Nuestro Señor Jesucristo, después de tener un día con mucho ajetreo, era obvio que Él quisiera tener un momento a solas, un momento de descanso, un momento para dormir, porque sabía que al día siguiente iba a tener otros días con muchas otras cosas que hacer, como podemos ver en los capítulos que le siguen. Versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Era tan intenso el ministerio que nuestro Señor Jesucristo estaba llevando, que Él no tenía mucho tiempo para hacer otras cosas. Dice, le tomaron como estaba. Es decir, que Él no tuvo tiempo para irse a bañar. Él no tuvo tiempo para irse a cambiar de ropa. Él no tuvo tiempo ni siquiera para comer, sino que le tomaron como Él estaba y le subieron en la barca. Vemos además que nos dice que había con Él otras barcas, lo que quiere decir que si los apóstoles estaban junto con Él en la misma barca, otras personas que querían seguirle también estaban en otras embarcaciones cruzando el mar de Galilea desde la orilla occidental hasta la orilla oriental. Y dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Inesperadamente, cuando todo estaba en calma, una gran tempestad de viento aparece y empieza a echarle aguas a todas las barcas de tal manera que se anegaba, de tal manera que se inundaba. Enormes olas amenazaban la barca
y con el propósito de hacerla zozobrar. Es obvio que en el momento en que ellos deciden hacer la travesía, ellos tenían un buen tiempo. Ellos tenían el clima en calma, pues si no hubiera sido así, muy probablemente ellos esperarían a que se calmase. Ellos pospondrían la salida para el día siguiente o esperarían a que hubiese mejor tiempo. Sin embargo, cuando apenas ellos emprenden la travesía, aparece una tormenta amenazándole con destruirle la barca. Una furiosa tormenta capaz de hacer pedazos a aquella barca que lo sostenía. Aquel placentero viaje que lo iba a llevar de una orilla del mar hacia la otra, ahora se había constituido en un terrible problema capaz de provocarle la muerte a estas personas. Y eso pasa en nuestras vidas. Hay ocasiones en que nosotros nos encontramos navegando por la vida. Estamos progresando, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Hay ocasiones en que nosotros estamos muy tranquilos, viviendo una vida en completa calma, sin grandes sobresaltos. Sin embargo, de repente, sin saber cómo, vemos cómo de la nada se levanta una tormenta. En un instante, en cuestión de segundos, nos vemos abrumados y vemos cómo las olas nos golpean, nos castigan, nos lanzan por el aire sin ningún tipo de misericordia, un problema tras otro. Y sentimos cómo el agua entra así sin cesar en nuestra barca y aunque creemos que tenemos las herramientas, aunque creemos que tenemos las destrezas para nosotros poder sacar esa agua, nos damos cuenta que el agua entra con mayor intensidad, más rápidamente que lo que nosotros somos capaces de desaguarla. Sus fuertes vientos nos hacen tambalear. Sus fuertes vientos nos desvían del trayecto original, tal si fuéramos como un marinero en alta mar desorientado. Y peor aún, muchas veces en esa situación perdemos la esperanza de poder salir victorioso. Y empezamos a pensar que los días por venir aún serán cada vez más dolorosos y el panorama parece más oscuro. Y sentimos que todas las puertas a nuestro alrededor empiezan a cerrarse. Nadie es inmune a las tormentas. Nadie es inmune a la tormenta. Y aunque nosotros estemos haciendo la cosa bien, aunque nosotros vayamos en la dirección correcta, aunque nosotros cumplamos con nuestros deberes y con nuestras obligaciones, en algún momento de la vida las tormentas nos van a alcanzar y tendremos que afrontarla con decisión y con valentía. La cuestión no es si vamos a tener tormenta o no. La cuestión es cómo responderemos cuando esas tempestades lleguen a nuestras vidas. En el pasaje de esta noche nosotros vemos una tormenta con una furia tal capaz de destruir estas embarcaciones y llevar a la muerte a todos sus ocupantes. Estos discípulos estaban en el mar de Galilea. Ellos estaban acompañando a Jesús. Ellos estaban escuchando sus enseñanzas. Ellos eran seguidores de Jesús. Todo estaba marchando a la perfección. Los discípulos estaban marchando, estaban navegando para alejarse de la multitud con el propósito de descansar, pero para continuar, para seguir con el ministerio de la obra del Señor. Y vemos que de repente, sin ninguna razón aparente, una enorme tormenta aparece. Y esto nos enseña que muchas veces hay ocasiones en que las tormentas son inevitables. Las tormentas no están reservadas solamente para las personas malas, como algunas personas suelen creer. Estos hombres eran discípulos. Estos hombres no iban en esa barca procurando diversión. No iban jugando. No era una excusa para ellos irse a beber. Estos hombres no estaban acompañados de otras mujeres para hacerle infieles a sus respectivas esposas.
Ellos no estaban huyendo de las autoridades por algún delito que habrían cometido. Estos hombres no eran piratas, no estaban saqueando barcos, no estaban asaltando de puerto en puerto. Estos hombres eran discípulos de Jesucristo y lo estaban acompañando en su ministerio. Un día las tormentas nos van a llegar. Le van a llegar de la misma manera como le llegaron a muchos hombres y mujeres que encontramos en la Biblia. Hombres y mujeres que también tuvieron que afrontar grandes tormentas. Adán y Eva tuvieron un hijo rebelde. Ellos tuvieron un hijo asesino. ¿Qué tormento sería tener un hijo como Caín? ¿Qué tormento sería tener un hijo desobediente? Un hijo que practica la maldad o un hijo que esté atrapado en los vicios. Noé también fue avergonzado por su hijo Caín y él tuvo que maldecirlo. El caso de José. José también tuvo grandes tormentos cuando él fue echado en el pozo. Cuando él fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Y posteriormente fue encarcelado injustamente, y todo eso debió ser para él un enorme tormento. Y así encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Hombres y mujeres que tuvieron grandes tormentos, pero a final de cuentas Dios estaba con ellos y siempre le traía un plan mejor. David se vio obligado a vivir huyendo una parte de su vida, huyendo de la espada de los filisteos, huyendo de la espada de su propio suegro, del rey Saúl, quien por envidia contra él había tomado represalia por el éxito que este hombre había alcanzado. ¿O acaso ustedes creen que Nehemías no tuvo grandes tormentos cuando los israelitas se opusieron vigorosamente para que éste no levantara el templo en Jerusalén? Y ni siquiera hablemos del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, después de su conversión, entonces él fue golpeado, encarcelado y perseguido en innumerables ocasiones. Por tanto, ustedes, al igual que yo, en algún momento nos veremos envueltos en grandes tormentos. Tormentas que tal vez sean de disciplina, tormentas que tal vez sean de perfeccionamiento, pero sea como sea, tarde o temprano, esas tormentas un día nos van a llegar. Hay una historia que todos conocemos y la aprendimos inclusive desde cuando éramos niños. Es la historia de Jonás. Sabemos que Jonás fue tragado por un pez porque él estaba tratando inútilmente de alejarse del plan que Dios tenía para con su vida. Pero el caso de estos hombres es totalmente diferente. Ellos no estaban en la barca para alejarse de Dios. Ellos no estaban en la barca pescando para hacerse de dinero. Ellos estaban en la barca porque habían decidido seguir a Jesús y querían estar con Él. Hay personas que venden una idea equivocada. Dicen que seguir a Jesús nos lleva automáticamente a una vida de prosperidad material. Dicen que seguir a Jesús nos lleva a una vida de paz inmediata con todo el mundo. Déjenme decirle que eso no necesariamente tiene que ser así. Es cierto que el camino de la cruz nos lleva a una vida eterna. Es cierto que el camino de la cruz nos lleva a la gloria del cielo y todo aquello que Él tiene reservado para nosotros, todo aquello que Él nos ha prometido. Y es cierto que un día estaremos en un lugar donde no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Pero mientras tanto, hay ocasiones que aquí nosotros experimentaremos algunos tiempos malos, algunas tormentas fuertes mientras estemos en esta tierra. Por tanto, a veces seguir a Jesús nos lleva a cierta tormenta. Pero por nuestra fe nosotros debemos estar preparados para enfrentarlas. Versículo 38 dice que mientras la tormenta castigaba fuertemente, dice, él estaba en la popa
durmiendo sobre un cabezal. Mientras la tormenta estaba azotando intensamente a esta barca, este hombre duerme plácidamente sin ningún tipo de preocupación. Y ante esa situación, lo más natural, lo más obvio es que se sintiera alguna preocupación. Y esta situación nos recuerda cuando el salmista se encontraba extremadamente agobiado y angustiado y clamaba por la misericordia de Dios. Y él clamaba por la misericordia divina porque él confiaba en ella. Y él decía en Salmos 44, 23, 24, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué esconde tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? En el pasaje de esta noche, en esta parte, casi todos los comentaristas resaltan la cualidad humana de nuestro Señor Jesucristo. Después de un día agotador, intenso, lo más natural era que Él descansara y que durmiera. Y más aún, como hemos dicho, si al día siguiente le esperaba otra jornada de igual o mayor intensidad. Cuando leía esto, encontré una nota que me llamó la atención. Y dice que ciertamente nuestro Señor Jesucristo, como hombre, experimentó todas las sensaciones humanas en que un individuo pueda tener. Pero también en la Escritura no encontramos ninguna ocasión en que diga que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, estuviese en algún momento enfermo. Y eso es natural. Porque nuestro Señor Jesucristo, como hombre, aún como hombre, las enfermedades no lo podían tocar. Continuando con el pasaje, vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo está en la barca bajo unos intensos movimientos, por lo cual era obvio, era lo que se esperaba que Él se despertase. Llama la atención que estos hombres eran expertos pescadores. Ellos conocían muy bien el mar donde estaban pescando. Ellos estaban familiarizados con esas tormentas que se producían en este lugar. Ellos conocían el arte de la navegación. Ellos sabían de cuándo izar y cuándo bajar las velas. Ellos sabían muy bien cómo eludir los fuertes vientos. Por tanto, ellos tenían suma capacidad para manejar esta barca en situaciones similares. Sin embargo, cuando ellos se dieron cuenta que esta tormenta era demasiado grande, que era muy fuerte para ellos, ellos ni siquiera intentaron manejarla por sí mismos. Porque esa tormenta era de una magnitud tal que era imposible para manejarla con sus propias manos. Sin embargo, él dormía sobre un cabezal. Y él dormía sobre un cabezal porque él sabía que tenía todo bajo su control. Aquel que creó el agua, aquel que creó el viento, aquel que creó la madera con el cual fue construida esa barca, aquel que creó incluso el mismo sueño en que él estaba sumido, dormía plácidamente porque él sabía que toda la creación se rinde ante su voluntad. Vemos entonces que ellos acudieron a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo es posible que esté durmiendo mientras nosotros estamos en medio de este peligro? ¿Acaso no te importamos? ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? Y por esta reacción nosotros podemos decir que estos discípulos estaban muy conscientes acerca de la gravedad del problema que estaban afrontando. Ellos estaban en pánico. Y aunque podemos decir que el temor en estas circunstancias es algo normal, es algo natural. Es más, el temor en estas circunstancias es algo bueno, porque el temor nos ayuda a tener todos nuestros sentidos en alerta. Pero lo que llama la atención es que además del pánico, la actitud de estos discípulos. Lo que llama la atención es cómo ellos se están dirigiendo a nuestro Señor. Ellos le están reclamando, ellos le están reprochando, ellos le están recriminando. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos sabían perfectamente que nuestro Señor tenía poder sobre los demonios, que Él tenía poder para sanar
todas las enfermedades. Él tenía el poder sobre el mundo natural, también sobre el mundo sobrenatural. Y ellos lo sabían porque ellos lo habían visto, porque ellos lo habían vivido. Pero aquí ellos estaban dudando de Él. Ellos dudaban si realmente el Señor se interesaba por ellos. Ellos dudaban si el Señor lo amaba lo suficientemente. Y ellos dudaron de la misma manera como nosotros muchas veces hemos dudado. Que aún viendo la mano de nuestro Señor actuar en nuestras propias vidas, que aún viendo la mano del Señor actuando en las vidas de muchas personas, con amor infinito, con poder infinito, muchas veces dudamos si Él puede librarnos de una difícil situación. Ellos estaban sumamente temerosos. Ellos sentían que su muerte era inevitable y por lo tanto ellos reaccionaron de esta manera. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante Dios cuando estamos en una difícil situación? ¿Cómo es que nosotros nos dirigimos a Él? Porque no es que no sintamos miedo, temor o angustia. Todo el mundo en algún momento siente miedo, temor, angustia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, nos dice Lucas 22, que Él sintió profunda angustia, pero con plena humildad y confianza, Él se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. El problema no está en el temor o en la angustia. El problema está cómo reaccionamos cuando estamos en medio de una difícil situación. Porque lo correcto, lo obvio, lo normal, es que nosotros, los creyentes, cuando estamos en medio de una difícil situación, es a nuestro Dios a quien nosotros tenemos que acercarnos. Es a Él que nosotros tenemos que llamar. Es a Él que nosotros tenemos que venir cuando estamos sufriendo algún problema o estamos en una desesperación. Versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El viento se detuvo inmediatamente. Las olas se calmaron totalmente. Tan solo con la palabra de nuestro Señor, toda la naturaleza le obedeció. Vientos arreciando con una fuerte intensidad, un mar embravecido amenazando con grandes olas, un mar capaz de hundir a estas embarcaciones, y ante la palabra de nuestro Señor surge una perfecta calma. Aquel a quien todo lo creado le obedece, aquel quien demostró su victoria sobre Satanás, aquel que demostró su victoria sobre la muerte, aquel que tiene poder absoluto sobre la naturaleza, porque Él la creó, Él la controla, Él la sustenta, y solo Él la puede hacer y deshacer, y nuevamente Él la puede volver a rehacer. Nuestro Señor Jesucristo quiere enseñar a sus discípulos que ellos pueden confiar en Él. Aún estando en las aguas más bravas, nosotros debemos confiar en Él, porque Él no nos abandona. El salmista en algún momento también, o en muchos momentos también, él se sintió desprotegido. En algunos momentos él se sintió abandonado, se sintió rechazado y reclamaba la presencia del Señor en el momento oportuno. Y recordamos cuando nos dice en Salmo capítulo 10, versículo 1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te esconde en el tiempo de la tribulación? Él le solicitaba al Señor que se manifestara en ese instante de necesidad, y sabemos por lo que le acontece posteriormente que en todo momento nuestro Señor lo protegió. El Señor no está ajeno a nuestra tormenta. Él escuchó el clamor de estos discípulos desesperados y Él se levantó. Dice, y reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y aquí vemos que le está dando una lección de fe. Él detiene la tormenta, pero inmediatamente Él le señala su debilidad de fe. ¿Cómo no tenéis fe? Ellos no tuvieron suficiente fe para saber que Él lo iba a proteger. No tuvieron suficiente fe para saber que ellos sí le importaban.
y no tuvieron suficiente fe para descansar en su poder y en su amor. Y con estas evidencias que Él está dando aquí, Él está demostrando que sí pueden confiar en Él. Muchas veces las tormentas por las cuales nosotros pasamos son prueba de fe. Y sea como sea, nosotros tenemos que apelar a nuestra fe. Como nos dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Habacuc 2:4 nos dice que si nosotros queremos llevar una vida de justicia, nosotros debemos llenarnos del combustible de la fe. Y a veces cuando nos llegan las tormentas a nuestras vidas, nosotros nos preguntamos si realmente Dios nos ama, si realmente Dios cuida de nosotros. Y pensamos que si Dios realmente nos amase, no nos llegarían estas tormentas a nuestras vidas. Pero vemos claramente que este no es el caso. Jesús amaba entrañablemente a sus discípulos. Sin embargo, estos estaban en medio de una tormenta a punto de morir. Dios, nuestro Padre Celestial, Él ama entrañablemente a su Hijo. Sin embargo, su Hijo, Jesús, el unigénito, estaba en medio de esta barca a punto de naufragar, a punto de ser tragado por esas olas feroces, junto con los discípulos que les acompañaban. Pero el viento y el agua escucharon la voz del Creador y le obedecieron. Hermanos, si nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo va con nosotros en las tormentas. Nuestro Señor Jesucristo estaba con ellos en la barca. En el capítulo 6 del libro de Marcos, exactamente en el versículo 45 al 51, nos relata otra ocasión. Otra ocasión cuando sus discípulos se toparon con otra tormenta en el mar. Y Jesús llegó a ellos caminando por el agua. E inmediatamente Jesús se calmaron los vientos. Si Jesús no viniera con nosotros en la barca, nosotros sí debiéramos tener motivo más que suficiente para estar seriamente preocupados. Pero Él viene, Él está con nosotros en la barca. Y lo mejor de todo, y lo que nos da mayor tranquilidad, y lo que nos da mayor confianza, es que Jesús puede hacerse cargo de todas las tormentas. Ninguna tormenta es demasiado grande. Ninguna ola es demasiado alta. Ningún viento es demasiado fuerte que nuestro Señor Jesucristo no la pueda calmar. Él y solamente Él puede ocuparse de todo ello. Y es posible que estemos atravesando por alguna tormenta. Es posible que en un futuro nos toque afrontar alguna tormenta. Quizás una enfermedad, quizás la pérdida de un empleo, quizá un hijo o una hija nuestra esté pasando por serias dificultades. Quizá tengamos que afrontar la muerte de algún ser querido y tal vez en algún momento eso está haciendo que nosotros dudemos acerca de nuestra fe. Tal vez tenemos serias dificultades en nuestros matrimonios. Tal vez estamos a la puerta de un divorcio. Pero al igual que Jesús estaba ahí para sus discípulos y para todos aquellos que le seguían, Él está ahí para cualquiera de nosotros. La solución puede que no sea rápida. La solución puede que no sea sin dolor. Pero nuestro Señor estará ahí y hará que todo lo que suceda sea para nuestro bien. ¿Saben algo? Los discípulos no esperaron a que la barca se hundiese. Los discípulos no esperaron a que la barca estuviese destrozada por el viento. Ellos no esperaron a encontrarse perdidos en alta mar, a la deriva, sin ningún tipo de orientación. Sino que los discípulos actuaron, no se confiaron en su propia destreza, sino que ellos pidieron. Ellos acudieron a Jesús. Ellos le pidieron a Jesús que los salvara antes de que fuese demasiado tarde. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedir y tenemos que pedir en oración. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará,
Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y de esta manera nosotros encontramos muchísimas citas que tiene la palabra de Dios, en la cual nos exhorta a pedir. El salmista, luego de pedirle a Dios, él confiadamente descansaba en él. Cuando los temores le asaltaban, cuando él no podía dormir, finalmente él podía descansar tranquilamente y podía decir, como nos dice en Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y podemos ver aquí esa expresión con absoluta seguridad con que nos habla el salmista. Un hombre lleno de paz verdadera, porque toda su confianza estaba en el Señor. Nuestro Señor prometió estar con nosotros todos los días del mundo. Y esta es una de las promesas más grandes que nos ha dejado, que nos ha dado. Él estará todos los días hasta el fin del mundo. Sean días de regocijo, de alegría, sean días de salud, de prosperidad. Pero muy por el contrario, también sean días de angustia, de soledad, de tristeza, de enfermedad y de escasez. Él siempre va a estar con nosotros. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, decía el salmista en Salmo 55:22. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este pasaje de esta noche, Él nos está diciendo que Él tiene poder infinito para vencer todas las adversidades, pero también nos está enseñando y nos está mostrando su amor, su compasión para todos aquellos los que son suyos. Lo importante no es tener la tormenta fuera de la barca. Lo importante es que cuando venga la tormenta, que algún día nosotros la vamos a tener, tengamos a nuestro Señor Jesucristo dentro de la barca, dentro de la barca. Y la pregunta es, ¿tienes tú a Jesucristo dentro de tu barca? Vamos a orar. Padre, nos sentimos maravillados poder conocer tan cerca la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre que en un momento estuvo cansado, durmiendo, pero también aquel hombre inmaculado, perfecto, sin mancha, y como tal capaz de proveer ese sacrificio infinito y tomar el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Padre, gracias por ese Hijo tuyo, que a la vez fue Dios, un Dios con poder infinito, que nos acompaña en todo momento y en cada tormenta que la vida nos presenta. Padre, danos la oportunidad y la confianza para nosotros manifestarte y expresarte que tú eres quien llena nuestra vida. Padre, que nosotros podamos descansar en ti, con esa seguridad de que tú nos amas, tú nos cuidas, porque somos tus hijos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.